Hola a todos. Con el fin de avanzar un poquito en cuanto a los contenidos y de aprovechar las poquitas clases presenciales que tenemos este año, he decidido prepararos esta pequeña presentación donde vamos a repasar los distintos tipos de SE y las funciones que pueden tener dependiendo de la oración en la que aparecen. Vamos a ello. Como podéis ver aquí, el SE puede actuar como pronombre personal, en ese caso sí que tendría función sintáctica, o bien como una mera marca. En ese caso no pondríamos función sintáctica. Si es un pronombre personal, podría tratarse de una variante del pronombre le o les, con lo cual sería un complemento indirecto normal y corriente. Bien puede tratarse de un pronombre reflexivo o recíproco y en ese caso actuaría como complemento directo o indirecto. Bien puede ser un dativo ético o de interés, en este caso tiene valor enfático, sería un complemento indirecto pero podemos poner directamente dativo ético. O bien puede ser un pronombre que forme parte de un verbo, es decir, un verbo pronominal, que hemos hecho alguna oración en la que ha aparecido algún se de este tipo. Si tenemos un se como una marca, no tendríamos que poner función sintáctica, se trataría bien de una marca de pasiva refleja, bien de una marca de impersonalidad. Vamos a verlo uno por uno. Vamos con el primero. Aquí tenemos un se como pronombre personal, que sería, en este primer caso, como un complemento indirecto normal y corriente. Cuando sustituimos un complemento indirecto de la oración por el pronombre le o les, pues ese se sería el equivalente a ese le o les. Me explico. Fijaos en esta oración, devolví el libro a María. El libro sería un complemento directo, lo devolví, y a María sería el complemento indirecto porque es la beneficiaria, ¿no? Si yo hago las sustituciones, sustituiría a María, que es el complemento indirecto, por un le devolví el libro. Pero si yo quiero hacer las dos sustituciones en la oración, la de a María y la de el libro por los pronombres correspondientes, no podemos decir le lo devolví. Lo que diríamos es se lo devolví. Es decir, el le pasa a se cuando hacemos las dos sustituciones a la vez por el pronombre correspondiente. Por lo tanto, se trata de un complemento indirecto normal. Después tenemos el ser reflexivo. El ser reflexivo es bastante fácilmente reconocible porque en estas oraciones la acción recae sobre el propio sujeto. Si yo digo Patricia se rasca la muñeca, Patricia se rasca a sí misma. En esta oración que tenemos aquí, Juan se afeitó, entendemos que Juan se afeita a sí mismo, ¿no? Siempre se puede poner esta proforma, la proforma a sí mismo. Ahora, hay que tener en cuenta que el ser reflexivo va a tener función sintáctica y por lo tanto en el análisis sintáctico se lo tenemos que poner en la oración. Va a ser bien un complemento directo, bien un complemento indirecto. Bien, si yo digo Juan se afeitó, como afeitar es un verbo transitivo, el único elemento de esta oración que podría ser un complemento directo es ese se. Pero si tenemos Juan se afeitó la barba sería el complemento directo, por tanto el se sería el indirecto. Con las oraciones recíprocas, con el ser recíproco, pasa exactamente igual. Lo único que, mientras que en las oraciones reflexivas la acción recaía sobre el propio sujeto, en las oraciones recíprocas la acción se produce de manera mutua entre dos o más personas. De ahí que el sujeto siempre vaya a ser un sujeto en plural o bien un sujeto múltiple con más de un núcleo. Por ejemplo, Juan y María se abrazan. Es decir, el sujeto sería Juan y María y por tanto ese sujeto tiene dos núcleos, los dos nombres propios, Juan y María. Bien, pues las oraciones recíprocas siempre van a tener un sujeto de este tipo. Y luego el se, pues va a depender también de la oración, su función sintáctica, bien complemento directo, bien complemento indirecto. En Juan y María se abrazan, entendemos que Juan abraza a María, la abraza y María abraza a Juan, lo abraza o le abraza, ¿no? Por tanto, ese se ahí actuaría como un complemento directo. En Juan y María se dan abrazos, el complemento directo es abrazos, por tanto el se sería el indirecto. Ellos son los beneficiarios los que lo reciben. Pasamos al se como dativo ético o de interés. Hemos dicho al inicio de esta presentación que tenía un valor enfático. Si os fijáis en estos ejemplos, Raúl se bebió entera la botella,
yo puedo prescindir de este se. Puedo decir Raúl bebió entera la botella. O en la otra oración, la segunda, se ha estudiado 3 temas de literatura en una tarde. Puedo prescindir de este pronombre. Ha estudiado 3 temas de literatura en una tarde. Es decir, no tiene ningún valor en realidad. Podemos quitarlo de la oración y la oración sigue teniendo sentido. Se utiliza normalmente para enfatizar lo que se está diciendo. Si decimos se ha estudiado 3 temas de literatura en una tarde, queremos poner énfasis en ese aspecto, en lo que la oración desde un punto de vista semántico quiere decir. ¿Vale? Por tanto, tiene un valor intensivo. Podemos poner directamente en este se dativo ético. Pasamos al se en verbos pronominales. Este normalmente lo reconocéis bastante bien. Si yo tengo un verbo como atreverse, este verbo se conjuga en todas las personas con un pronombre siempre. Yo me atrevo, tú te atreves, él se atreve. O yo me quejo, tú te quejas, él se queja, ¿no? Por tanto, son verbos que llevan incluidos ese pronombre y se mantiene el pronombre en toda la conjugación. Además, suelen ir acompañados casi siempre por un complemento regido. No necesariamente, pero muchas veces sí. Es decir, en este ejemplo, por ejemplo, en se atrevió a tirarse al agua, el verbo es atreverse, por tanto, todo formaría parte del núcleo del grupo verbal. Se atrevió. Y el complemento que tenemos a continuación, a tirarse al agua, sería un complemento regido, un complemento de régimen verbal, cuya preposición a viene exigida, viene regida por ese verbo. Eso os puede ayudar muchas veces a saber de qué complemento se trata después. ¿Vale? Por tanto, la función de este se es la de formar parte del núcleo del grupo verbal. Todo se analiza como verbo núcleo. Y luego tened en cuenta también el último punto que tenemos en esta diapositiva que dice, hay verbos que pueden actuar como pronominales o no, dependiendo del contexto, ¿no? Pero su significado cambiaría. Por ejemplo, levantar es un verbo que puede ir sin pronombre, levantó la caja, ¿no? Pero si yo digo se levantó de la cama y el significado ha cambiado. Levantarse sí que actuaría como verbo pronominal. No es lo mismo levantar que levantarse. El se de la voz media se analiza como el se pronominal, es decir, pondríamos todo núcleo del grupo verbal. No buscamos aquí una función sintáctica exclusiva para el se. Es el núcleo del grupo verbal junto con el verbo. ¿Vale? En la voz media lo que tiene de particular es que con ella se expresan acciones en las que el sujeto ni realiza ni recibe la acción, es decir, lo que ocurre de forma involuntaria. Si yo digo Leo se ha roto una pierna, entendemos que evidentemente no se la ha roto a posta, se la ha roto de manera involuntaria. Entonces, en esta última oración que tenemos aquí, Leo se ha roto una pierna, todo se analizaría, se ha roto como el núcleo del grupo verbal. Es decir, el ser de la voz media en realidad es un tipo de verbo pronominal. Después tenemos el se como marca de pasiva refleja, no tiene función sintáctica. Cuando lo reconozcamos tendríamos que poner debajo del se marca de pasiva refleja, MPR. ¿Cómo reconocemos estos elementos en una oración? Fijaos en el ejemplo, se repartieron los exámenes. Esta oración se puede parafrasear como una pasiva normal. Las pasivas normales sabéis que tienen el verbo ser más un participio. Fueron repartidos, ¿no? Da igual decir se repartieron los exámenes que los exámenes fueron repartidos. El significado es el mismo. Por tanto, cuando yo tenga una oración de este tipo, si yo puedo parafrasearla como una pasiva normal, seguramente sea porque tenga un se de marca de pasiva refleja. Estas oraciones de pasivas reflejas pueden estar tanto en singular como en plural. Y finalmente, el se como marca impersonal. Se reconoce fácilmente porque en las oraciones en las que aparece no hay sujeto. Son oraciones impersonales. Sabéis que hay varios tipos de oraciones impersonales. Las de verbos de fenómenos atmosféricos, las del verbo haber en tercera persona del singular. Y otro tipo es las que tienen la marca se más un verbo en tercera persona de singular siempre. ¿Vale? Por ejemplo, se recibió al embajador. Al embajador no podría ser el sujeto, aunque pudierais pensar que esta oración podríamos decir el embajador fue recibido, ¿no? Diréis, pero si se puede parafrasear casi como una pasiva, ¿no?
pero no podemos decir que al embajador sea un sujeto, porque es un grupo preposicional y los sujetos son grupos nominales. Por tanto, al embajador es un complemento directo. Por mucho que busquemos en esta oración, no hay sujeto. En cambio, en las oraciones de pasiva refleja siempre va a haber un sujeto paciente. Al ser una oración impersonal y tener un se, este se claramente es una marca de impersonalidad, MI. Y ese simbolito que tenemos a la izquierda de la oración, seguro que lo reconocéis, es el símbolo de vacío que se pone como una marca de las oraciones impersonales. Y en el último ejemplo, se vive bien en España, como podéis ver, tiene un significado muy general esta oración. Se vive bien en España en general. Es una marca, de nuevo, de impersonalidad. Esta oración no tiene sujeto y, como podéis ver otra vez, está formulada en tercera persona de singular, como las oraciones impersonales de cualquier tipo. Pasamos a la corrección de ejercicios. Vamos con la primera oración que dice: Pedro y Rosa se tienen un gran cariño. Entendemos que se tienen un gran cariño mutuamente. Como un gran cariño sería el complemento directo, se lo tienen. Lo que quedaría en el se, lo único que podría ser aquí, el se, es un complemento indirecto. Es como decir, Pedro tiene un gran cariño a Rosa y Rosa tiene un gran cariño a Pedro. Por tanto, es un recíproco y la función sería de complemento indirecto. Pasamos a la siguiente. Edu no se acuerda nunca de sus amigos. Acordarse de. Tengo un verbo pronominal que va seguido de un complemento regido. De sus amigos sería un complemento de régimen. Por tanto, ese se forma parte del verbo pronominal. Acordarse. Después tenemos la pareja se quería muchísimo. Entendemos que se quieren mutuamente. Por tanto, ahí estamos ante un pronombre recíproco otra vez, solo que el se es complemento directo. Ernesto se puso enfermo. Hombre, entendemos que no se pone enfermo de manera voluntaria, por tanto sería como una voz media y las voces medias se analizan como verbos pronominales. Quien conduce debe abstenerse de beber vino, abstenerse de algo, un verbo pronominal que va seguido, como suele ser costumbre, de un complemento de régimen verbal. Se quemaron todas las casas. Pues no parece que se haga de forma voluntaria por el significado de la oración. Parece más bien un verbo pronominal aquí o en voz media, quemarse. Si es verdad que podemos tener una interpretación quizás un poco forzada de una pasiva refleja. Todas las casas fueron quemadas, pero me parece una interpretación muy forzada. Se podría dar por buena. En Portugal se come estupendamente. De forma general, ¿no? Esta oración no tiene sujeto, por tanto es un se como marca impersonal. En la reunión se dijeron cosas inaceptables. Cosas inaceptables fueron dichas. Se puede parafrasear esta oración como una pasiva normal, por tanto es una pasiva refleja. El asesino se arrepintió de su crimen. Arrepentirse de algo, verbo pronominal. Yo me arrepiento, tú te arrepientes, él se arrepiente, se conjuga con el pronombre. Martín se afeita la barba los domingos. Así mismo, ¿no? Es un reflexivo. La barba sería un complemento directo y por tanto el se es un complemento indirecto. Se afeita a sí mismo. Él recibe la acción. Aquí se protege a los animales. Si buscáis en esta oración no hay sujeto, por tanto ese se es una marca impersonal. A los animales sería un complemento directo. Edu y Gertrude se odian mutuamente. Odiar es un verbo transitivo. Odio a esa chica, la odio, ¿no? Odiar a alguien
a alguien es un complemento directo. Alguien es odiado por mí. Por tanto, en esta oración, el único elemento que podría ser un complemento directo, que lo necesita ese verbo odiar, es ese se. Por tanto, es un se recíproco con función de complemento directo. María está lavándose el pelo. Se lava el pelo a sí mismo, a sí misma. El pelo es complemento directo, se lo lava. Y ese se, aunque se escribe unido al verbo, tiene función sintáctica, no se analiza como un verbo pronominal. Es un pronombre reflexivo y tiene función sintáctica. Habría que separar ese se, hacer una cajita pequeñita en el se y poner su función sintáctica, que en este caso sería de complemento indirecto. Se lo diré después de cenar. A alguien, ¿no? Ese se es un complemento indirecto normal y corriente, es un se con valor de le. Se marchó a un lugar lejano. El verbo pronominal marcharse, irse a un lugar lejano, es como irse. Se venden apartamentos. Apartamentos son vendidos, se puede parafrasear como una pasiva normal. Por tanto, es una pasiva refleja, una marca de pasiva refleja, habría que poner ahí debajo del se. Se jacta de ser el más fuerte. Tenemos un sujeto omitido, él, por tanto no es impersonal, es jactarse de algo. Un verbo pronominal seguido de un complemento de régimen verbal. Se lo dije a Manolo. Esta es como la primera oración que tenemos en esta diapositiva. Un se con valor de complemento indirecto normal y corriente. Se olvidó de las llaves. Olvidarse de algo. Es un verbo pronominal aquí, que va seguido de un complemento regido. Es verdad que es una acción involuntaria, podría considerarse una voz media. Pero como se analiza igual, la voz media es como un tipo de verbos pronominales, todo núcleo. Se alquila un apartamento con vistas. Un apartamento con vistas es alquilado. Lo hemos parafraseado como una pasiva normal y corriente, por tanto ese se es una marca de pasiva refleja. Se rechazó a Manolo por su incompetencia. Por mucho que busquemos en esta oración, no hay sujeto. A Manolo es un grupo preposicional y los grupos preposicionales no pueden ser sujetos. Los sujetos son grupos nominales o sintagmas nominales. Por tanto, es una oración impersonal y, como no puede ser de otra manera, ese se es una marca de impersonalidad. Se fueron de vacaciones, irse de vacaciones, verbo pronominal. Se alquilan pisos amueblados. Pisos amueblados son alquilados. Parafraseamos como una pasiva normal, por tanto es una marca de pasiva refleja. Es ese. Es tímido y se sonroja enseguida. Sonrojarse, verbo pronominal. Es verdad que es una acción que seguramente sea involuntaria, se podría interpretar como una voz media. En ese periódico se dicen falsedades. Falsedades sería el sujeto de esa oración. Recordad que las impersonales con se están en tercera persona de singular, ¿vale? Falsedades son dichas en ese periódico. El sujeto es falsedades y, por tanto, como lo hemos parafraseado como una pasiva normal, se trata de un se como marca de pasiva refleja. Se bebió toda la botella, es lo mismo que decir bebió toda la botella. Podemos quitar ese se y tiene como un valor intensificador, ¿no? Como cuando queremos exagerar una cosa. Eso es propio del se enfático, del dativo ético. Bueno, pues espero que haya quedado claro. Cualquier duda que tengáis.